Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Derecho en Cápsula. Les habla Emilio Aquino Jiménez, abogado. Como siempre vamos a tratar un tema interesante desde el punto de vista de lo que es el ejercicio del profesional del derecho. En este punto, en esta ocasión, vamos a tratar un tema relacionado con el proceso penal dominicano y lo que tiene que ver con los principios del juicio en el proceso penal. Quizás hemos abordado dos etapas del proceso penal, la etapa de investigación o inicial, la etapa intermedia, y para abordar la etapa del juicio, que sería la tercera etapa del proceso penal, es muy importante tener en cuenta que así como el proceso penal en sentido general está guiado por unos principios que son los que los informan o los que permiten la interpretación de todo lo que se debate en el proceso penal, cada una de las etapas del proceso está guiada por unos principios. Y en este caso, como la etapa del juicio es la parte más neurálgica, la más dramática del proceso penal, tiene sus propios principios y esos principios quizás estén muy relacionados con lo que es el proceso penal en sentido general. Pues el principio de oralidad, que es un principio neurálgico de todo el proceso penal, también lo es del juicio. Y este principio, el principio de oralidad, implica que tanto lo que se llama evidencias en principio, que luego se convertirán en prueba, luego que pasen el debate del juicio, deben ser desarrolladas en el juicio de manera oral. Es decir, que la oralidad es un principio que informa el juicio y que todas las evidencias que se van a desarrollar durante el juicio deben ser desahogadas de manera oral. Excepcionalmente se pueden hacer lectura de algunas actas de conformidad con el artículo 312, pero todas las evidencias que van a servir para que el juez se haga una idea de lo que va a decidir tienen que ser desarrolladas de forma oral. También está el principio de contradicción. El principio de contradicción muy unido a lo que es la oralidad implica que todo lo que una parte tenga la oportunidad de decir o de argumentar debe tener la contraparte la oportunidad de responderlo. Es decir, el principio contradictorio. Todo lo que una parte diga, la otra parte tiene el derecho a responderlo de manera contradictoria. Está el principio de inmediación, en donde implica que durante el juicio el desahogo de todas las pruebas deben de ventilarse en una única audiencia, y que si por alguna razón la audiencia no se pudiera conocer en una sola sección, las secciones en las que se dividan no pueden estar separadas por más de 10 días. Pues si se separan por más de 10 días, entonces se pierde la inmediación del juicio y tendría que reiniciarse desde cero. Es decir, que el juez y las partes deberán estar en contacto permanente, y cuando no sea posible en una sola audiencia, solamente podrá extenderse durante 10 días para continuar. Si no se continúa dentro de 10 días, se habrá perdido la inmediación y por vía de consecuencia habrá de reiniciarse el juicio desde cero. También está el principio de igualdad, tanto igualdad de las partes como igualdad de armas, es decir, igualdad ante la ley, no discriminación de ninguna de las partes del proceso, pero igualdad ante el proceso, es decir, que todo va muy unido al principio de contradicción, porque todo lo que haga una parte, el juez está en la obligación de
permitirle a la otra que lo haga. Es decir, que el juez está encargado de mantener un equilibrio entre las partes, y esa es la igualdad en el proceso. Por eso, cuando una persona imputado no tiene abogado, el juez está en la obligación de, si la persona no tiene con qué pagar uno, de suministrarle uno pagado por el Estado. Asimismo, de conformidad con ese principio de igualdad, debería ser para la víctima. También está el principio de publicidad. El juicio debe ser público y por vía de consecuencia no debe de haber restricciones al acceso ni de la prensa ni de las personas que quieran ver el juicio. Eso está sujeto, claro está, a la capacidad que tenga la sala de audiencia, y también está sujeto a que no exista alguna situación que sea necesario resguardar el interés de alguna de las partes, como cuando se trata, por ejemplo, de casos en donde haya menores involucrados o donde haya un secreto que haya que proteger. El tribunal puede ordenar que el juicio se celebre a puerta cerrada, pero en este caso debe ser una decisión del tribunal que determine que ese juicio no va a ser público. Esos son los principios principales que tiene el juicio en el proceso penal dominicano, y lo más importante, además de todos los principios del proceso penal que deben de ser velados y deben de ser garantizados durante el desarrollo del juicio. En una próxima entrega estaremos hablando ya de otros temas relacionados con la etapa de juicio. Hasta una próxima entrega.